Con la opinión de Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación que se tuvo para el desarrollar el nuevo TEMEC. Gracias por estar con nosotros, Kenneth, como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, es un gran placer estar con ustedes. Veíamos esta pieza respecto a las obras inconclusas, un aeropuerto que queda para la historia como esa dilapidar de recursos económicos, incluso de fondos del gobierno mexicano que fueron tirados literalmente a la basura. ¿Cómo impacta en el sector empresarial estadounidense el hecho de que se pueda tomar una decisión de ese tamaño a pesar de la pérdida económica? Mira, sin lugar a dudas, uno de los factores fundamentales para atraer inversión extranjera a cualquier país, y eso aplica no solo a México, sino a todos los países del mundo, es la certidumbre jurídica que se tenga para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya sea al interior del TEMEC, un acuerdo entre países, o contratos que empresas privadas tengan con el gobierno, en este caso el gobierno de México. Entonces, las decisiones unilaterales o arbitrarias, decisiones como por ejemplo, hablabas del aeropuerto, está también las consultas públicas que se han llevado a cabo para cancelar proyectos de inversión en Mexicali, de una cervecera muy importante, ese tipo de cuestiones que van más allá de los fundamentos jurídicos, que no tienen un fundamento legal, pues generan incertidumbre, generan miedo entre los inversionistas, y parte del beneficio de tener en vigor el TEMEC, la continuación del Telecán de aquí a largo plazo, pues es justamente esa certidumbre que se le puede brindar a los inversionistas de la región. Entonces ese es un tema importante que afecta a la inversión extranjera en la medida en que no hay una garantía del Estado de Derecho o que se van a respetar contratos existentes. Y también hemos visto que hay un cambio de reglas en el sector energético. En ese sentido, si hoy se habla de que el próximo lunes se va a presentar este plan de inversión, de infraestructura, de rescate económico, de cómo reactivar la economía mexicana, pero hay estos cambios, estos bandazos, ¿cómo quedamos México frente al mundo? Mira, es muy importante que se anuncie ya finalmente este programa de infraestructura, sobre todo en el sector energético. Ya se venía hablando desde hace varios meses, y en este momento de crisis económica es algo muy importante para nuestro país. Pero como bien señalas, necesitamos tener certidumbre, por un lado, a nivel doméstico y respecto a nuestros compromisos internacionales. Estas políticas que salieron hace un par de meses por parte de la Secretaría de Energía, donde cancelan inversiones importantes del orden de $6,000 millones en energías renovables, pues ya ha causado una serie de amparos en el Poder Judicial Nacional. Las empresas internacionales que participan en esto, ya sea estadounidenses, canadienses o europeas, ya están considerando la posibilidad de activar mecanismos de solución de controversias al interior de los tratados y los acuerdos de protección recíproca de las inversiones. Entonces es muy importante que seamos congruentes con nuestras políticas públicas domésticas, que se respeten estos contratos y estos compromisos internacionales, porque al final de cuentas todo esto se negoció en beneficio del sector energético mexicano, en beneficio de la inversión, de la infraestructura que eso va a traer y los beneficios en materia de competitividad. Entonces es muy importante que haya un golpe de timón en materia de la política pública en el sector energético para respetar lo que son los compromisos internacionales. Ahora hay un gran área de inversión de oportunidad para el gobierno mexicano por el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué expectativas tienen para esto que van a presentar el próximo lunes? Mira, sin lugar a dudas, las empresas de Estados Unidos, de Canadá, pues se benefician enormemente, al igual que las mexicanas, del acceso irrestricto, por un lado, a nuestro mercado, y por otro lado, la posibilidad de tener una garantía que las inversiones realizadas bajo el paraguas del TEMEC van a ser respetadas. Entonces sabemos que hay mucho interés de empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de seguir participando en las oportunidades que ofrece México en muchos rubros, en materia de construcción, en materia de transporte carretero, ferroviario, todo lo que viene siendo almacenamiento y transporte de combustibles. Hay muchísimas áreas en las que se puede desarrollar alianzas estratégicas muy provechosas con empresas de Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC. Obviamente esto dependerá de la manera nuevamente en que cumplamos con nuestros compromisos y obviamente logramos enviar señales al mercado
de que México está abierto a la inversión extranjera y que invertir en México es seguro. Esa es la clave de lo que tiene que perseguir el gobierno en estos momentos. Kenneth, ahora si me permites, mañana es una fecha clave en los Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca, el primer debate presidencial entre Joe Biden y el actual presidente Donald Trump. ¿Qué podemos esperar respecto a los temas que unen, pero también que pueden dividir o que causan tensión entre México y Estados Unidos? Mira, yo creo que un tema muy importante, obviamente, para México es qué políticas va a tomar el nuevo presidente en materia migratoria. Tú sabes que este ha sido un tema muy controvertido con Donald Trump desde que fue candidato. La postura de los candidatos demócratas, si bien no es tan agresiva como la que ha mostrado el presidente Trump, también va a haber un énfasis ahí porque esa es la presión que está generando el electorado en Estados Unidos de contener la migración ilegal en Estados Unidos. Entonces, va a seguir siendo un tema importante, pero bajo una presidencia demócrata ya no tendríamos los ataques casi racistas o de ese nivel que hemos visto de la administración Trump. Es importante que, por ejemplo, el vicepresidente Biden apoya a los jóvenes inmigrantes que se benefician del programa DACA, que le brinda oportunidades a jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos indocumentados, pero que han, acabado sus estudios y están contribuyendo al bienestar económico de Estados Unidos. Así se beneficia un número muy grande de connacionales que están ahora en Estados Unidos, y este es un programa que quería erradicar el presidente Trump, y sabemos que el vicepresidente Biden lo ha apoyado, es algo que apoyó bajo la presidencia del presidente Obama. Entonces, ese es un tema importante. Y en materia económica, obviamente el tema de la guerra comercial de Estados Unidos con China, donde hay una diferencia de opinión entre las posturas que tiene el presidente Trump y también el vicepresidente Biden. Yo creo que si llegara a la presidencia Biden, tendría una postura, si bien dura, respecto a los temas de derechos humanos, de robo de propiedad intelectual versus China. Es posible que veamos una mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y China y un esfuerzo de sentarse nuevamente a la mesa de negociación. Eso, al final de cuentas, beneficia a México, beneficia al mundo. Con el nivel de deportaciones durante la administración de Barack Obama, ¿de verdad podemos esperar que puede haber un cambio en la política migratoria? Si gana un demócrata o si gana un republicano, ¿no es una moneda de cambio más bien estar jugando con este voto latino que potencialmente puede ayudar en una elección? Pero al final de cuentas es cierto, por eso mencionaba yo que la política en sí de una presidencia de Joe Biden no sería muy diferente en la práctica en términos de, por ejemplo, abrir más visas permanentes para migrantes en Estados Unidos. Eso es probablemente algo que no se va a dar. Lo que sí es un hecho es que no vamos a tener ese grado, digamos, de animadversión o de ataques directos, una política en ciertos estados que se ha traducido en crímenes de odio, justamente por la polarización social que ha generado el propio presidente Trump. Y uno de los mensajes principales que trae en su campaña Biden es buscar esta unidad, el eliminar esta polarización que se ha vivido en Estados Unidos en los últimos 4 años. Va a ser una tarea compleja, pero al final de cuentas yo creo que sí hay una ventaja importante, digamos, para el voto latino en buscar estas oportunidades de cambiar la narrativa en Estados Unidos, porque no solo afecta al final de cuentas a los migrantes, a los indocumentados, sino está afectando a todos aquellos ciudadanos de otros países que están legalmente en Estados Unidos y que se encuentran ahora en circunstancias donde hay mucha sensación negativa respecto a otros ciudadanos de otros países que están en este momento tratando de ejercer profesiones en Estados Unidos. Entonces, esos son los mensajes que va a perseguir el vicepresidente Biden. Seguramente va a salir el tema el día de mañana en el debate, y mucho va a estar concentrándose el presidente Biden en el tema que acaba de salir en las noticias, que es que aparentemente el presidente Trump no ha pagado impuestos en más de 10 años. Es que es una bomba y viene con un cálculo político, la verdad, muy bueno. Pero también otro de los temas que seguramente, de hecho, está contemplado como uno de los temas del debate es el manejo de la pandemia por coronavirus. A la gente le importa más que más o menos la llevan ahí en el bolsillo, que se están recuperando con una generación de empleos a un ritmo importante, o el número tan grave, tan lastimosamente, que tenemos que estar dando cuenta del número de muertos, del número de contagiados y de la cantidad de negocios y actividades que se han visto detenidos por el manejo de la pandemia. Mira, sin lugar a dudas ha tenido un efecto muy negativo la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, por el manejo, digamos, de la pandemia.
la pérdida en pequeños y medianos empleos ha sido enorme. El problema que tenemos en Estados Unidos es que ahora ya viene la segunda ola que está llegando de Europa y que se va a agudizar en el otoño-invierno. Entonces, se corre el riesgo de que empeore la situación de aquí a las elecciones de noviembre y después, y eso siga generando estragos en la economía, no solo de Estados Unidos, sino de México. Nosotros estamos en una situación similar, en la que no hemos podido aplanar esta curva de infecciones justo cuando ya va a venir la segunda ola a nivel mundial. Entonces, eso es algo yo creo que ha desperdiciado la oportunidad del presidente Trump de ejercer liderazgo, de unir a los estadounidenses y mostrar una postura de líder respecto a la pandemia, y en lugar de hacer eso, se ha peleado con sus propios funcionarios de salud, ha tenido peleas con gobernadores que pertenecen al Partido Demócrata en torno a la pandemia, y eso lo ha sabido aprovechar el presidente Biden. Entonces es por eso que está generando una campaña en torno al mensaje de ser un candidato de unidad, y que va a ayudar a dar también otro golpe de timón, esta vez en materia de la política de salud de Estados Unidos. Kenneth Smith Ramos, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Próximamente estaremos en contacto contigo. Muy buena tarde.